El cruzar la puerta nos lleva por caminos distintos, inesperados e insólitos. Su travesía es un maravilloso juego de fantasías. La mirada se acentúa en sus dos caras. La figura caminando nos lleva a su jaula. La libertad ya no me pertenece. Me miro a mí misma y me veo como en una caja con tres figuras. No sé cuál soy. La puesta en escena de estas figuras casi reales, fijadas en su gesto de roca y una marcada tristeza, me dicen, hable con ella. Bienvenidos a esto que es Hable con ella. Y bueno, y hoy vamos a hablar de belleza, ¿no? ¿Quién tiene el concepto o la autoridad para hablar de lo que es bello? Alguien dijo, no es lindo lo que es lindo, sino lo que a uno le gusta. Así que la belleza es una armonía entre lo de adentro y lo de afuera, pero a veces tenemos que retocar o queremos retocar un poquito lo de afuera. Hoy entonces vamos a hablar de cirugía estética y por supuesto de belleza. ¿Por qué vas a la Mabel? Porque en la Mabel encontrás precios, calidad, variedad, ofertas, de todo. Vení a la Mabel. Empresa Venado, transporte de pasajeros, servicio público desde Santa Fe con servicio a Funes, Casilda, Firmat, Venado Tuerto. Empresa Venado, 18 años sirviendo a la gente. Y bueno, si estamos hablando de cirugía plástica, ¿quién mejor para que nos hable de esto y que tengamos un programa interesante? ¿Quién mejor que el doctor Juan Carlos Chailú, director del Sanatorio Regional y los Sanatorios Integrados, cirujano plástico y bueno, licenciado en gerontología. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Y tenemos cantidad de preguntas, doctor. ¿Es el auge de la cirugía plástica a este tiempo? Es decir, parecería como que fuera tan habitual y tan común como que, bueno, en ciertas épocas, o por lo menos en otras épocas no lo era. No, realmente hubo un incremento progresivo de las prestaciones de cirugía plástica y fueron mutando un poco las consultas, el tipo de consultas que se hicieron, porque en cierta manera la cirugía plástica sigue algunas modas. Por ejemplo, años atrás nadie pensaba en ponerse inyecciones para modificarse ciertas partes de la cara. Sí. Lo que he notado, por ejemplo, es que la cirugía plástica se ha vuelto mucho menos agresiva, porque al principio, cuando comencé a hacer la especialidad, por ejemplo, eran cirugías importantes las que se hacían. Ahora más bien está en boga y es aconsejable inclusive que se hagan prácticas menos invasivas, menos agresivas, pero que permitan a través de toques sutiles mejorar el aspecto de las personas. ¿Y en qué estaría la diferencia, doctor? ¿Por qué ahora, por qué es menos agresiva ahora? ¿En qué consiste eso? Y la disminución de la agresividad, si vamos a decir así, sí. Bueno, se debe a que se han desarrollado otras técnicas que también manejan los médicos esteticistas o que hacen medicina estética. Ajá. Es decir, la medicina estética y la cirugía plástica son dos especialidades diferentes, pero que en este momento están confluyendo de manera que los cirujanos plásticos actúan a través de técnicas de medicina estética y viceversa. Entonces, antes ya digo, todo era una agresión quirúrgica, modificar la forma de la nariz, estirar la piel cuando se arrugaba. Hoy en día, como se han desarrollado técnicas que permiten mejorar la piel, aumentar la carga de colágeno, mejorar los relieves, entonces a la modificación de todas de esa forma permite
que uno no sea tan agresivo, digamos, claro, tan drástico con respecto a la cirugía, ¿no? Y el aspecto queda más natural, ¿no? Porque antes veíamos, es mi impresión, antes veíamos hasta como una desfiguración en casos extremos, digo, ¿no? Del rostro de la persona, o sea, como que quedaba tan diferente de antes. Sí, bueno, por ejemplo, hace muchos años cuando empecé la especialidad, una de las cirugías más comunes era la rinoplastía, es decir, la cirugía de la nariz. Sí. Entonces, uno podía distinguir una cirugía de nariz más o menos a media cuadra, uno ya sabía que estaba operada la nariz, porque todas parecía un tobogán, ¿no? Era una cosa, sí. Yo me acuerdo, doctor, en mi época, en mi juventud, en Rosario, nosotros había un doctor que era muy famoso y nosotros decíamos, la nariz Garré, decíamos. Claro. No sé si me escuchará ahora, bueno, espero que no, pero en ese tiempo era el padre de una muy famosa, ¿no? De una cantante. Pero era toda la misma formita de nariz, ya se reconocía. Eso suele ser signo de falta de experiencia del cirujano, ¿no? Cuando el cirujano aprende que tiene que respetar la cara con su conjunto, ¿sí? Porque hoy en día se piensa en la nariz no como una rinoplastía, sino como una perfiloplastía, es decir, uno hace toda la cirugía de perfil, considerando la frente, la nariz, los labios, el mentón. Entonces muchas veces parece que uno está viendo una nariz muy grande, por ejemplo, y lo que pasa es que tiene el mentón un poco atrasado, digamos, su mordida no es correcta, entonces al quedar predominante la nariz sobre el resto de las facciones, crea esa nariz, esa cara de pájaro, digamos, que tiene la parte central muy relevante, ¿no? Entonces, haciendo una corrección mucho menos drástica y poniéndole un poquito de mentón, uno puede equilibrar la facción. Claro, ¿no? queda más armonioso. Claro. Después en aquella época que empecé yo hace muchos años, era una cirugía muy frecuente. Y también eran bastante frecuentes las cirugías de abdomen, por ejemplo, cuando hay las mujeres que se embarazan, que tienen varios chicos, generan una flacidez por ese sucesivo estiramiento y acortamiento de la piel. Entonces se hacían lo que se llama dermolipectomías, es decir, uno sacaba, se hacían distintos dibujos, distintos diseños, de manera de poder estirar todo el telón, digamos, despegando el telón, digamos, de la grasa y la piel hasta cerca de las costillas. Desde para uno partía recuperar de la zona pubiana, despegaba todo el colgajo, digamos, hasta las costillas. Entonces, con frecuencia trasplantaba el ombligo, cosa que se sigue haciendo todavía, es decir, se hace una pequeña isla en el ombligo, se lo deja donde está, se estira todo el conjunto y después uno recorta el exceso de piel. Esas eran las técnicas viejas de dermolipectomía. Hoy se hace lo que se llama la lipoabdominoplastía. ¿En qué consiste eso? Bueno, básicamente los excesos de piel que se sacan son los mismos, porque lógicamente si hay flacidez, si hay arrugas, si hay vergeture, que son esas arrugas de la cicatrices de la piel, entonces forzosamente hay que sacar un exceso de piel para estirarla. Pero ¿cómo se procede ahora? Distinto antes. No se hace un gran despegamiento como se hacía antes, solamente se despega la parte, digamos, en la línea media de que va por el ombligo, se despegan unos pocos centímetros hacia los costados y luego se puede recurrir a la lipoaspiración o la lipoescultura, de manera de aflojar, digamos, los tejidos, el tejido graso que está pegado a la aponeurosis muscular, de manera tal que permita ir tironeando hasta poder llegar al objetivo. ¿Cuál es el motivo de eso? El motivo de eso es que cuando uno despega totalmente la grasa del abdomen, genera la sección de un montón de arterias y venas que comunican el músculo con la piel, sobre todo a los costados de la línea media. Y eso a su vez dio como resultado en algunos casos, como complicación, la necrosis o la muerte de la piel que está en la parte inferior del abdomen, que se ve traccionada, que existe. Entonces, como la nutrición de la piel se
disminuyó sensiblemente, eso generaba el riesgo de necrosis de tejido. Entonces, con la nueva técnica, que es mucho más cuidadosa, le inventó un brasileño que se llama Saldaña, entonces eso permite que uno pueda trabajar con más tranquilidad, sobre todo cuando hay una cirugía anterior, como se hacía antes las vesículas, por ejemplo, claro. todo evoluciona. Hoy en día es muy raro. Hemos avanzado entonces. Es muy raro operar una vesícula haciendo un gran tajo. Claro. Ahora se hacen 3 agujeritos y con videolaparoscopía se la saca. Sí. ¿No? Re interesante, ¿no, Ailén? ¿Todo esto? La verdad que sí. Bueno, y a mí me gustaría saber, pero en el próximo bloque, ¿cuáles son los requisitos con los que debe contar una persona a la hora de realizarse una cirugía? Empresa Venado, transporte de pasajeros, servicio público desde Santa Fe con servicio a Funes, Casilda, Firmat, Venado Tuerto. Empresa Venado, 18 años sirviendo a la gente. Bueno, y le preguntábamos anteriormente al doctor cuáles son los requisitos que debe reunir una persona a la hora de realizarse o someterse a una cirugía estética. Bueno, eso es todo un tema realmente, ¿no? Hoy en día, y todavía persiste esa costumbre, se están sorteando operaciones de Lola, como se llama. Ay, sí, bueno, sí, qué barbaridad. Muchísimo. De eso también íbamos a preguntar. Hace muy poquito que vi que sorteo. Había un boliche que estaba haciendo ese tipo de sorteo, ¿no? Sí. El tema de las chicas, las adolescentes, cuando ven que su busto no es el adecuado, que quieren agrandarlo, sobre todo agrandarlo y algunas veces achicarlo, entonces piensan que es un paseo nomás ir incluso piden, en vez de ir a Disneylandia o a hacer una fiesta, piden que le regalen las Lolas. Claro. Exacto. Entonces, pasa que una persona cuando es adolescente no tiene una capacidad adecuada para decidir, porque lo único que ve es ni medir las consecuencias, ni medir las consecuencias. Ni medir las consecuencias, claro. Uno ve quiere ver, proyecta el posible resultado, pero no sabe los riesgos que puede correr, ¿no? Los riesgos, cualquier cirugía, están dados por la forma de cicatrizar de cada piel. Por ejemplo, hay una forma de cicatrizar que es patológica, que se llama cicatriz queloide. Sí. Que es esa como un cordoncito violáceo o rojo que queda. La cicatriz queloide, en ese caso el organismo no tiene el registro exacto de cuándo tiene que terminar de fabricar cicatriz. Entonces, cuando termina de hacer la cicatriz, pero sigue fabricando la cicatriz y se hacen unos cordones gruesos, muy antiestéticos, que arruinan totalmente el resultado de cualquier cirugía. ¿Esa es una tendencia, doctor? ¿Una tendencia a ser queloide? Es propia de cada piel y también es propia de distintas regiones del organismo. Por ejemplo, mucha gente que como antiguamente se operaba, se hacían incisiones, por ejemplo, en el abdomen, entonces, o las cardiovasculares que se hacen acá a nivel del esternón, entonces esas son regiones muy propicias para producir cicatrizaciones queloides. Y después con el tiempo se empezó a observar, por ejemplo, personas que tenían cicatrices verticales en la parte alta del abdomen, que producía una cicatriz queloide, después venía un sector sin cicatriz queloide, una cicatriz normal y otra vez cicatriz queloide. Se empezó a investigar y resulta que era la compresión del cinturón la que hacía como una prevención de la fabricación de cicatriz queloide por esa piel. Desde entonces, eso ocurrió muchísimos años atrás, empezaron a diseñarse un montón de elementos para lograr comprimir ciertas regiones del cuerpo, sobre todo en quemados, porque quiero aclarar que la cirugía plástica puede ser estética y puede ser reparadora. Claro, claro, importante. Y también está la parte de quemados. Entonces se diseñaron máscaras elásticas, por ejemplo, para quemados de la cara, del cuello, para tratar de prevenir la fabricación de queloides en el cuello, porque esas cicatrices realmente fabricaban monstruos, personas que habían tenido la desgracia de quemarse, ¿no? Entonces, desde entonces se aconseja siempre tratar de buscar comprimir las zonas, aparte que hoy en día algunos científicos piensan de que la cicatrización queloide tiene que ver con un proceso de autoinmunidad.
Entonces se están usando medicamentos que actúan sobre la inmunidad del cuerpo como una forma de prevenir la esclerosis, aparte de la compresión, que sigue vigente, ¿no? Vos me preguntabas cuáles son los requisitos. Yo pienso que para que una persona decida operarse, primero tiene que ser mayor de edad, ¿no? Si lo hace por su propia cuenta. Si es menor de edad, tiene que tener la autorización de sus padres.